José Luis sobre panpsiquismo y, y bueno, esperamos que funcione bien todo porque hemos estado durante casi un mes pues haciendo pruebas, intentando, algunas de vosotras pues lo habéis podido comprobar. Hemos intentado iniciar varios directos en varias ocasiones y siempre hemos tenido algún que otro problema. A ver si en esta ocasión es posible que lo llevemos a cabo. Estamos intentando. Vale, vamos ahora a dar paso a José Luis con este interesantísimo tema y propuesta que nos va a explicar a la perfección José Luis. Quien no lo conozca, José Luis es filósofo, ha sido profesor de universidad en la Universidad de Comillas en Madrid y vamos a darle paso otra vez, lo invitamos de nuevo, a ver si es posible que acuda a la cita, a la cita esperada, porque por mi parte hace mucho tiempo que sí, Hola. estamos aquí. José Luis, estamos en el aire, ¿cómo ¡Qué estás? maravilla! Ha funcionado a la primera o a la segunda. Qué bien, ¿cómo De verdad estás? que sí. Me alegro un montón. Bien, aquí en mi casita. Aquí Qué bien. esperando y nada. De momento no hay interferencia gatuna. Ya veremos más adelante. Vale. Y además tienes ¿a quién tienes? ¿A San Pancracio atrás en la Son imagen regalos de... regalos de una persona que quiero, que es una persona que no es católica, pero sí es muy convencida del ¿Mm? efecto talismánico de estos Ajá, santos. Ella no es católica, es muy curioso, ¿no? Lo tiene como talismanes de qué prosperidad. bueno. Entonces, es una persona que quiero mucho, es como una hermana. Entonces me ha regalado dos santos, ahora solo veo uno, el otro se ha ido a caer. Y yo no soy católico, pero bueno, me hace gracia, ¿no? Y sobre todo es entrañable. Ahí está. Claro. Sí, es San Pancracio. San Pancracio, que fíjate la etimología. Riqueza total, o todos ricos, no sé exactamente qué es. Ah, Pancras, qué bueno, sí, sí, cierto. ¿no? Ah, Pancrasos. y enlazándolo con el tema de hoy, ¿no? Que también va sobre pan, ¿eh? Pan. Griego, pan, todo, todo. Mm. Claro, El todo. dios, el dios pan, ¿no? O Sí, el sátiro sí, pan, ¿no? tiene que ver, tiene que ver. El dios Pan es una representación de la naturaleza, claramente. Claro, La naturaleza claro, con sus múltiples seres, claro. multiplicidad de la naturaleza. Está clarísimo. Qué Sí, sí, bien. Mm, pues qué muy bien. bien. Pues Ahí muy estamos. bien. Aquí estamos, sí. Bien, para las personas que lo vais a ver en diferido, que lo estéis viendo ahora en directo, pues como siempre daros la bienvenida y en este caso para hablar con José Luis, como se estaba presentando, anunciando, pues José Luis ha sido profesor de universidad en la Universidad de Comillas Ujú. y es filósofo, pensador y, bueno, yo diría que necesario pensador e importante pensador por el hecho de la cuestión, pues por ejemplo, como la que tratamos hoy en este caso, sobre panpsiquismo, pero que va mucho más allá y siempre en relación pues a la conciencia. Ha editado varios libros, Filosofía de la Naturaleza, luego también La rebelión de la conciencia y finalmente Y Conciencia, el el hilo último, conductor. que es este. El hilo con... Siempre se ve en un espejo, pero bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Sí, Este es el último, en efectivamente. Kairos, esto para importante decirlo, pues en la editorial Kairos, porque luego también has editado Oikos, ¿no? Si Y no recuerdo mal, era otro Oikoi, el plural. Oikoi, Oikoi eso. es el plural. Oikos es el hogar en Mm, el que se vive, que sería la tierra. Y Oikoi, lo que puede haber por ahí. mm, qué Esa es bueno. la sugerencia. Estamos un poco a la expectativa a ver si hay más. Pan en todas partes. En algún otro sitio también. Bueno, sí, Muy bien. Sí. también es este Mm, librito. ¿Me entienden? La portada es muy bonita. A mí me parece precioso realmente la portada. mm, Oikoi, mundos mm. sagrados. Para mí Mundo un sagrado. mundo sagrado sería cualquiera en el que hubiera vida y sobre todo vida superior. La propia vida y la Mm, conciencia hace que un espacio sea sagrado. Esto para mm, mí mm. es fundamental, ¿no? Claro. Claro, y esto enlazándolo con el tema,
digamos que de alguna forma, pues Oikoi haría referencia pues justamente al panpsiquismo, ¿no? A la relación que establecemos. Bueno, pero en este caso se refiere a planetas, o sea, realmente Mm, Oikoi se refiere a las otras Gaias, o sea, Gaia, mm, la Tierra, mm, Gaia, pero mm, no va a ser la única, la diosa es múltiple, eso sí, entonces, pero se refería a espacios, o sea, planetas, mm, lugares donde puede haber vida mm, y vida superior, o sea, otros, no digo los otros, a ver si nos contactan, que no estaría mal. A lo mejor lo mm, hacen, ¿eh? Yo no niego la posibilidad de lo que nos cuentan los ufólogos y gente, y últimamente en las claro. Mm. agencias internacionales de Estados Unidos y tal, pero tampoco estoy seguro. O sea, nunca, ahí soy un poco neutral, me gusta decir. ¿Sí? Digamos que Ah, estoy sí. tan en expectativa como cualquier otra persona. Y Ah, sí, eres prudente. interesante. En esto Soy no. prudente, soy prudente y estoy a la expectativa totalmente, vamos, o sea, y tengo la Claro. esperanza Ujú. de que va a haber algún contacto espectacular. Incluso a mí me gustó mucho la película La Llegada, me gustó mucho la película, Ujú. No la porque es conozco. original, la manera como llegan y resulta que esos seres que parecen pulpos, ¿no? Que están allí en su nave, resulta que nos vienen a ayudar, pero también ellos necesitan ayuda, lo cual me pareció muy interesante, ¿no? Mm, Como qué idea, ¿no? interesante. Y bueno, Mm. yo qué sé, no sé, ahora vamos a hablar de lo nuestro porque eso nos puede llevar muy lejos y al final hablamos de otra cosa que no tiene nada que ver. Sí, solo como inciso, justamente Carl Gustav Jung, ¿no? Citaba los Sí, ovnis como el gran mito de la modernidad, ¿no? Y ¿verdad? aquí también establecía, pues, ¿no? Todo un trabajo, pues, en relación a la necesidad de creer, ¿no? De alguna forma. Y siempre Sí, sí. Y te voy a poner un nexo con el tema de hoy de otra persona que es Teilhard de Chardin. Teilhard de ah, Chardin, hablando de católicos, o sea, el santo que está detrás. Esto posiblemente se lo tomaría un poco a broma lo del santo, ¿no? Porque era bastante heterodoxo, ¿no? Pero lo cierto es que Teilhard de Chardin hay dos cosas. Cuando era joven estaba muy enfocado al tema del universo y precisamente a la expectativa de otros, porque llegó a escribir que la humanidad se siente sola qué bonito. y que necesitamos otros, o sea, alguien más. O sea, Un eso espejo, cuando ¿no? era joven, cuando era joven. Y luego, Taylor Sardán sí era panpsiquista, y esto ya no se mete en el tema. Es muy curioso esto, de hecho ha desconcertado enormemente a católicos más ortodoxos e incluso a científicos también, que por ahí ha habido, digamos que desacuerdos con él por dos lados. Por un lado de, pero ¿qué está diciendo? ¿Cómo va a haber alma en todas partes? El alma es del hombre y tal, de los católicos. Y los científicos racionalistas diciendo que al final, bueno, pues no dejaba de ser un visionario un poco esotérico también, ¿no? Claro. Porque Teilhard de Chardin en concreto dijo que efectivamente la conciencia tiene que estar en la materia misma y tiene que estar en las partículas elementales. Y que él estaba seguro de que así era panpsiquista, abiertamente. Y lo tiene, por ejemplo, en su obra principal, que es El fenómeno humano, pues ahí lo dice, de una manera explícita, vamos, explícita, y luego la vuelve a ello, etcétera, ¿no? De manera que es un personaje muy Sí. curioso porque para mí es, para mí Telar, siempre lo digo, no es la primera vez que hablo de él aquí, ¿eh? Ya lo he sacado a relucir otra vez. Para mí era un profeta este hombre. Yo discuto con mis amigos jesuitas, porque yo trabajé allí, como has dicho antes y tal, y les digo siempre lo mismo. Sí, él quería seguir siendo católico, yo creo que para influir en la iglesia, para influir, o sea, para cambiarla, hablando claro y pronto, ¿no? Pero yo estoy convencido que Teilhard de Chardin era un profeta de la espiritualidad del tercer milenio, vamos, absolutamente. Convergente con otros, como Aurobindo, me viene a la cabeza, de otras tradiciones, o Vivekananda, incluso más Vivekananda. ortodoxamente hindú, ¿no? Y budistas alternativos, orientales y occidentales, que hay ahora tantos, que para mí se está produciendo una convergencia en una espiritualidad nueva, que no es ninguna religión antigua, aunque toma de todas un Claro. poco algo, ¿no? Y sobre todo creo que de las más centradas en el reconocimiento interior, o pueden ser las de Oriente, pero seguramente también del cristianismo toma, yo creo que una cosa, la supremacía del amor, que a mi modo
puede ver las iglesias se han traicionado tanto, pero que desde Qué luego bonito. en el mensaje original está, eso no hay duda. Mm. Jesús dijo esto y vino para eso, ¿no? Y quizá, fíjate, en el catolicismo actual yo diría que hay un interés social en los progresistas, que los hay, ¿eh? Y ahí está Latinoamérica con este choque tan curioso entre protestantes ultrarreaccionarios, evangelistas, Sí. y católicos de la teología de la liberación, y Leonardo Leonardo Boff, Boff. el franciscano y tal, y los jesuitas asesinados por estar con el pueblo también, ella Curía, toda esta gente, ¿no? Este hombre, Oscar, ¿cómo se llamaba? Bueno, el obispo, no me acuerdo el apellido, pero empieza por Oscar, que asesinaron también, que le han hecho santo. En fin, es evidente que hay una corriente muy abierta y verdaderamente implicada con la gente pobre, ¿no? Con los pobres. Y al mismo tiempo hay una apertura espiritual a conectar con otras cosas, con otras religiosidades. Yo espero que realmente todo esto sea un crisol que se está formando para verdaderamente esa espiritualidad en la que creía, por ejemplo, el filósofo francés Margot, que decía el siglo XXI será espiritual o no será. Yo lo ampliaría un poco, porque no va a ser solo el siglo XXI y el XXII y seguramente el milenio en el que hemos entrado, ¿no? Pero sí, yo creo que si verdaderamente la humanidad se tiene que salvar, porque hay mucha gente muy pesimista ahora también, con los grandes desafíos que hay, el cambio climático, el tema de la inteligencia artificial mal enfocado también, estas cosas, ¿no? Pero si la humanidad se salva, yo creo que va a ser porque una espiritualidad nueva, integrando tradiciones espirituales de Oriente y Occidente, y especialmente yo pienso que las tradiciones orientales de la India y el taoísmo, y el mensaje original del cristianismo también, y quizá lo válido del judaísmo, la cábala, que has citado antes. No tengo claro el Islam, tengo claro el sufismo, pero no tengo muy claro el Islam, sinceramente. No quiero hablar de lo que no conozco, o no tengo claro, ¿no? Pero estas otras tradiciones se tienen que integrar en una espiritualidad salvadora, liberadora, ¿no? Y yo creo que vamos camino de ello. Yo confío. Sí, yo he trabajado Sí, en un centro de los jesuitas y he conocido y conozco gente muy abierta y además abierta a otras claro. espiritualidades. Meloni, por ejemplo, que está ahí en Mm. Cataluña. Es Sí, bastante sí, impresionante el caso, ¿no? sin De sin manera que yo en duda. ese sentido sería optimista. Mm. Vamos a ver. Y volviendo a Desjardins, bueno, está, Sí, por ejemplo, pues la noción esta del alfa omega, ¿no? Esta sí, concepción que bueno, establece también esto no me parece mal, pero veo una cosa interesante que puntualizar ahí o para ver un poco el origen de él en el cristianismo. Es muy lineal el concepto, quiero decir, en ese mm, sentido es muy judeocristiano, mm, de alfa a omega, ¿eh? Muy lineal. Esto es un rasgo de las espiritualidades de tradición judeocristiana semíticas, sí, o si quieres semítica. Mm. bíblica, ¿no? Esta linealidad del alfa al omega, yo no lo tengo tan claro eso. Quizás sería en lo que menos estoy de acuerdo con él, o lo dejaría abierto por lo menos, porque yo lo veo más Pero sí que, como que es un devenir continuo y el camino también es la meta, ¿no? Entonces, quizá hay un omega para una etapa, mm, ¿sabes lo que te digo? Pero mm. esa idea de lo definitivo, que ya hemos llegado a lo absoluto, bien, y esto ahí yo soy más oriental, claramente más oriental. Pero sí que Ya es sabéis. cierto que introduce, por ejemplo, la ley, ¿no?, de complejidad-conciencia, esto es Esto algo sí, importante, sí, ¿no? Es decir, que establece, digamos, toda una serie esto sí. de ecuaciones, para decirlo de alguna forma, ¿no? La O ley de fórmulas, complejidad conciencia es importantísima y conecta claro, mucho con el tema de hoy, que por fin vamos a entrar en él, supongo, ¿no? Pero fíjate que la ley de complejidad conciencia tiene que ver con su panpsiquismo, claro, porque él lo que plantea es que en el origen del mundo, del universo, yo iba a conocer la teoría del Big Bang, porque la teoría del Big Bang se formuló en su vida, cuando él vivía, ¿no? mm, Y que evidentemente había, vamos a ver, él veía los quarks, los electrones, y dotados de una conciencia elemental o de una sintiencia elemental, eso lo tenía claro. Pero claro, a esa elementalidad tenía que complejificarse. mm, ¿Y cómo? A través de la evolución. Él era, ya sabemos, no solamente evolucionista, sino una persona que aportó muchísimo a la evolución. claro, La evolución
de la vida, de la biología, pero también Claro, trató claro, la evolución cósmica. es Y la evolución importante. cósmica decía que iba en el sentido de incremento de complejidad, y a medida que se formaban estructuras más y más complejas, surgían entidades con un nivel de conciencia más elevado. Y ya no era la mera sintiencia de las partículas elementales, sino que podía ser conciencia afectiva, por ejemplo, en los animales, quizá la integración de Gaia en una conciencia de un planeta, ¿no? Y finalmente en los animales superiores, pues ya el pensamiento, la nosfera, la autoconsciencia, Exacto, a mayor complejidad, a mayor conciencia. Esa es la idea genial, ¿eh? Que es la misma de Edgar Morin. Edgar Morin, de hecho, piensa lo exacto. mismo. Deriva mucho, ¿no? Yo creo que bebe mucho de Chardin, ¿no? Justamente, ¿no? Tienen que ver, o sea, sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, entre otros, porque Jean Morin es un hombre, por cierto, él es judío, no sé si sabes que es sefardí, entonces no lo sabe mucha la gente. Ah, no, no lo sabía Desciende esto. sí, sí, Qué curioso. y además es muy gracioso porque dice siempre yo soy marrano de los Mm, marranos, sí, que eran en el los doble judíos sentido. conversos de España, ¿no? Y Mm. sí, sí, de una estirpe sefardí, digo es porque tiene 103 años y ahí está. Difícil coreano, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Entonces, bueno, y él sí, yo estoy de acuerdo, ha vivido mucho en Taylor y por supuesto en otros pensadores de Occidente y de Oriente, porque es un hombre ecléctico, increíble, ¿no? O sea, y un pensador extremadamente profundo y original, claro. Sí, sí. Sí, con un Bueno, ¿y gran te parece? aporte. Y Vamos entrando un poco en materia sí, de claro, claro, panpsiquismo. claro. Puedo leer un texto de un libro, de otro libro que también estoy teniendo bastante en cuenta, que es este, que se titula como el mío, pero claro, con un subtítulo, Guía breve sobre el misterio fundamental de la mente, Ah, ¿eh? Publicado por ajá. Gaia, de una pensadora panpsiquista norteamericana que se llama Anaka Harris. Entonces me parece bien para empezar, porque he encontrado una cita, no de ella misma, sino que ella introduce una cita que me parece muy buena. Mira, dice lo siguiente. Dice, el filósofo Philip Goff, importante esta referencia, que es un panpsiquista actual, un filósofo panpsiquista, escribió un artículo cuyo título adoro. Panpsychism is crazy, but it is also most probably true. Qué El bueno. panpsiquismo es una idea loca, pero también probablemente es la mayor verdad. Mm, Es lo más verdadero, ¿no? Entonces dice lo siguiente, este señor, y lo cita ella. Cuando reconocemos que la física no dice nada acerca de la naturaleza intrínseca de las entidades de las que habla, y que de hecho la única cosa que sabemos con certeza es que al menos algunas cosas materiales y vivas tienen experiencias, el imperativo teórico de erigir una visión que sea simple y unificada al mismo tiempo, y que a su vez se ajuste a los datos que conocemos, nos conduce directamente al panpsiquismo. muy Dice este interesante, ¿eh? señor. No, aquí también introduce una noción que yo creo que es también como muy básico, muy importante, que es la noción del límite de la ciencia, ¿no? La ciencia tiene unos límites, ¿no? Y que no puede, por más que pretenda, no puede traspasar, porque es que a partir de ese límite es como que todo el edificio se cae. Verás, Dime. sobre esto hay un pequeño matiz. Hay dos clases de límites, a mi modo de ver, en la ciencia actual, muy ¿Mm? diferentes. Los límites que pudieran, el límite fuerte, que tiene que ver con lo que estás diciendo, y un ¿Mm? límite sociológico, pero que hay que citar, que sería débil, Ah, pero que es mm, muy condicionante, ¿eh? El límite fuerte es la limitación del método. Yo creo que el método tiene la limitación, es muy fácil, siempre lo estoy diciendo además últimamente, de que trata de lo empírico, eso quiere decir de objetos observables, que se nos presentan como fenómenos observados, ¿no? Pero claro, el observador mismo, es decir, mm, aquel foco o espacio para el cual hay fenómenos, la conciencia no puede abarcarla, porque no es objeto. Al no ser objeto la conciencia, sino que es el espacio de subjetividad, el espacio de luz, la luz de ser que llamo yo, mm, para el cual hay fenómenos,
se presentan los objetos como fenómenos, pero ello mismo no es fenómeno. Entonces no lo puede tratar. El consciente no puede enfocar la conciencia. Y cuando lo intentan, lo hacen mal, porque la intentan convertir en objeto, con lo cual la desnaturalizan por completo. Y es un desastre. Pero el segundo límite es de menos importancia, pero en la práctica es muy importante. Que son los prejuicios. Prejuicios. Es decir, que la ciencia real no tan ideal, sino real, está llena de prejuicios. Y por consiguiente desvaloriza cosas que por tradición desde hace ya siglos, a lo mejor desde Descartes, le parecen supersticiones y le parecen locuras, y le parecen falsedades imposibles y no las quieren ni mirar siquiera. Entonces son muy limitados en ese sentido. Porque encima de que tienen un problema que no lo reconocen, que es que el método tiene límites, encima sus prejuicios, hay muchos. Y nos lo están presentando todo el tiempo y limitándose mucho con ellos también. Y eso y es justamente lo que toca, por ejemplo, pues el libro de Thomas Kuhn, ¿no? Si no recuerdo mal, Thomas Kuhn. Sí. Kuhn, sí. Sí, Kuhn. Que trata justamente, pues... Thomas Kuhn, sí, exacto. Sí. Bueno, toca más cosas, pero también trata de esto, sí, también evidentemente. No, es decir, como, bueno, parece pues esto, un edificio, la ciencia parece que sea un edificio ya finalizado, acabado, y que tenga ya, digamos, un método infalible para describir la realidad, pero justamente pues ahí tenemos estos dos ejemplos, ¿no? De dos debilidades que se los está criticando mucho, por otro lado, ¿no? Con Feyerabend, eso es, ¿no? Pues, o sea, se lo está criticando y entonces ahí encontramos también con otra cuestión que yo creo que también es relevante, como la ciencia es lo que dices tú, ¿no? O sea, llega un punto en el que a sí mismo se intenta contemplar, pero como desde fuera, pero a la vez está dentro, ¿no? Entonces, ahí es como que... La física cuántica, que es obligado a hablar de ella, además la física cuántica nos lleva también un poco al panpsiquismo, se ha dicho de paso también, ¿no? Pero la física cuántica es una cosa realmente tremendamente importante, o sea, no solo porque esté muy de moda y a veces hasta se abusa un poco de la física cuántica, pero hay una realidad, y es que la física cuántica al observador le coloca como participante, ya no es observador, es participante. Es decir, que la conciencia del observador está dentro del experimento. Y condiciona precisamente si ves onda o ves partícula o tal. Es evidente que ahí hay un fenómeno de espejo, de llamada de atención, yo diría, de la naturaleza misma o de la dimensión trascendente que subyace a la naturaleza, que también podría ser, hacia los científicos, ¿no? Como diciendo, oye, no seáis tan cerrados, que hay algo que sois vosotros mismos, que es lo esencial, que es el fondo de vosotros mismos, o sea, vuestra conciencia, o sea, que está aquí también, que está en el universo. Es que es así, ¿no? Claro. Sí, qué importante y a la vez necesario, ¿no? Porque, como dice pues la tradición apática, ¿no? Quien busca es lo buscado, ¿no? Con lo cual, claro, por más que queramos describir pues objetos, fenómenos, etcétera, pues siempre topamos con el mismo, digamos, muro, y tenemos que volver otra vez hacia nosotros, ¿no? Entonces, claro, tenemos que forzar mucho la realidad, para decirlo así, o sea, tenemos que forzar mucho la teoría, ¿no? Para hacerla, para que las piezas encajen entre sí y finalmente explicar cosas, pues bueno, como lo que está sucediendo, que la conciencia no existe, ¿no? O sea, se está llegando pues al absurdo. Llegado al absurdo más completo. Una minoría, ¿eh? No vamos a decir todos los científicos. En esto no. En esto no, pero la minoría de los negacionistas, se habla del negacionismo del cambio climático, es una barbaridad, porque ahí está, ¿no? Se habla de otros negacionismos, yo que sé, o de conspiranoicos y tal, que son negacionistas. Pero, caray, es que no se menciona al negacionismo más absurdo de todos, que son esa minoría, pero gente muy valorada académicamente, además, es increíble, que dicen que la conciencia no existe. Incluso llegan a decir una cosa mucho más tonta todavía, que es una ilusión. Entonces yo, claro, cuando he leído eso, digo, vamos a ver, si es una ilusión, será de alguien. Una ilusión la tiene alguien. Una ilusión la tiene que tener un ser consciente. Porque las ilusiones son un fenómeno en la conciencia. O sea, que en la contradicción
traición y el absurdo llega a unos niveles, pero bueno, no vamos a entrar por ahí más porque no merece la pena, ¿eh? No merece la pena, es una minoría y además yo creo, fíjate, que estaban un poco de moda hace 15 o 20 años, ¿sabes? O sea, cuando hice la tesis doctoral me contaron ya el peliculón este, como que era, había que tener 50 y tal, ¿sabes lo que te digo, no? Pero yo creo que ahora se han caído ya, o sea, esa gente ya no merece la pena hablar, ¿sabes? O sea, hay otras cosas. La inteligencia Claro. artificial, el tema de que la conciencia, ya hablaremos otro día, que vamos a estar centrados en eso, se ha puesto en primer plano, porque ahora está todo el mundo hablando de si tienen conciencia o no tienen conciencia las inteligencias artificiales, pero eso tenemos un día para hablar de ello, ¿eh? De manera que lo vamos a dejar ahora aparcado y volveremos. Sobre el tema del panpsiquismo, yo te quisiera comentar una cosa que me parece, ya centrándome mucho, bastante interesante. Vamos a ver. Por ejemplo, primero, hay otro libro. Este es un libro fundamental para dar un poco de bibliografía, ¿eh? Bueno, el libro está también, hay que leerlo con un espejo, es Naturaleza Esencial, el alma de la materia, de Christian de Quincy, ¿eh? A ver, en Atalanta. Este es un libro muy importante, gordo. Bueno, Atalanta publica tochos hermosos, ¿eh? Caro, Sí. por consiguiente, también, porque Atalanta lo hay que pagar. Pero lo cierto es que es un libro muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y si alguien quiere conocer a fondo cómo está el tema del panpsiquismo ahora en el mundo de la filosofía e incluso de la ciencia también, o de la interfaz ciencia-filosofía, este libro es fundamental, desde luego. Entonces, este hombre te coloca muy bien también en la historia y en parte no del todo, porque yo entonces tengo, y tú también, tenemos otros conocimientos que no los menciona o muy de pasada, pero entonces ya se completa. Por el lado occidental, por el lado de Occidente, el panpsiquismo está claramente en los presocráticos, sin la más mínima duda. Eso es lo primero, ¿eh? Está clarísimo, vamos, o sea, es decir, que todos te hablan de que la naturaleza misma, de propio Tales, por ejemplo, cuando dice que todo en la naturaleza está lleno de dioses, o sea, de pocos de conciencia, ¿no? Y que realmente todas las cosas tienen su alma y tal, bueno, es evidente, ya, y es el considera incluso el primer filósofo histórico de la filosofía griega, Tales de Mileto. Vale, esto está claro, pero luego hay un hito muy importante, que es el neoplatonismo. Y el tema del neoplatonismo es fundamental, porque como ha dicho alguna otra persona, bueno, y hay alguna filósofa que ha publicado Kairos, tú muy malo para los nombres, entonces no puedo, a lo mejor luego me viene, pero es igual, una filósofa joven que hay, madrileña creo, que ha tratado del paralelismo tan importante que lo hay entre el neoplatonismo y la Vedanta. Es que lo hay un gran paralelismo entre el neoplatonismo, significa por consiguiente Plotino, Amonio Saca su maestro, Porfirio y otros sus discípulos, hasta San Agustín, que hizo la tontería de dejarlo y decir que el cristianismo, me parece muy bien el cristianismo, pero caray, en fin, el platonismo merecería ver un seguimiento un poquito más de fidelidad, que no la tuvo. Entonces, bueno, el neoplatonismo tiene una idea que es la misma al final que la Vedanta. Hay una divinidad que indudablemente subyace a todo, que además en el caso del neoplatonismo le llama lo uno, también el bien, pero también el bien. Esto es muy importante por cosas de filosofía muy profunda, que está en la filosofía de la India, está en la Vedanta también. Entonces esa Recordemos. unidad desciende, son las hipóstasis, pero en la tercera hipóstasis, la que aquí nos interesa, es el alma del mundo. ¿Por qué? Porque el El alma. mundo, es decir, la realidad física, los animales, las cosas del mundo, todas tienen alma. Y el alma del mundo es un alma de almas. El alma del Claro, Anima mundo Mundi. es un alma integral, integrada por todas las almas, que están en todos los animales, en los átomos, en todo, de manera que el alma del mundo, como es un alma de almas, comprende el panpsiquismo, evidentemente. Porque lo que sucede es que al descender y convertirse en el mundo, ese uno que es la divinidad impersonal, que a su vez es el bien, pero no es el bien en el sentido de que es un ser muy bueno, No, sino no. el bien en sí mismo, integrado con la conciencia. El sumum bonum. El sumum bonum.
Exactamente. Integrado, porque si no, no tiene sentido, en la conciencia universal. Entonces, al final, se convierte en el mundo y en la tercera hipóstasis, la segunda, cierto, es muy importante, que es la mente divina, que sería el nivel de, bueno, el nivel de los arquetipos, quizá. Podría ser de los arquetipos, o podría ser Claro, de las ideas eternas, ¿no? Ahí conectaría con el con origen del Platón. neoplatonismo, que es el platonismo mismo, ¿no? Mm, Pero en el alma del mundo tenemos la multiplicidad de las almas, que vienen todas, que todas de alguna manera reflejan ese uno, mm, ¿eh? Pero que a su vez se integran amorosamente en un alma total del mundo, que está unida evidentemente por el amor, esto es importante, mm. y hay conexión ahí con el cristianismo primitivo también, ¿eh? Pero en definitiva es una alma de almas, por lo siguiente, absolutamente panpsiquismo, no solamente de los animales, de los seres humanos, de las plantas, incluso de los átomos, de todo. Esto es Mm, así. mm. Entonces, fíjate el paralelismo con la Vedanta. Tenemos a Brahman. Brahman es ese uno, es lo mismo. Es exactamente Sí, lo sí. mismo. La definición exacta siempre que se hace de Brahman es lo uno sin segundo, ¿no? Lo cual me parece muy, digamos, muy indicador, ¿no? Lo Es uno sin total, segundo, te quedas... claro. Bueno, pero lo uno sin segundo, en el neoplatonismo al principio, en arriba del todo, pasa igual también. Claro, claro. Surge la pluralización. Es un gran misterio también en la Vedanta. Es decir, ese maya, esa matriz necesaria, esa primera, digamos, forma, por así decir, que se habla de matriz también, en la cual surge la pluralidad, es decir, surge el cosmos múltiple. Pero claro, ¿cómo surge? Y ahí ya hay una conexión con la ciencia moderna, porque es Claro. muy coherente con lo del Big Bang, es muy coherente con lo del Big Bang. O sea, verdaderamente es que le va muy bien, es una explicación. No sabemos si es totalmente verdadera, porque hay discusiones y tal, pero en principio, como hipótesis, no puede ser más Vedanta, vamos a decir, ¿no? En algún momento surge la energía, y de la energía surge la materia, y la materia evoluciona, y la evolución de la materia conduce a la vida, y conduce a la vida superior, y sigue evolucionando. ¿eh? De manera que la energía sería lo primero, que es como el lado físico de la conciencia, de Brahman Sí, mismo. Y entonces el libro interesante. que el otro día me enseñaste que tenías, Conciencia-Energía, que lo tenemos los dos, que me lo has enseñado el otro día, de Teres De Teres Bros. Bros. Claro. Y lo que dice Teres Bros, en definitiva, es lo mismo, es decir, que la energía es la parte, por así decir, visible, física, empírica, de la conciencia cósmica. De Brahman, claro. De Brahman, en su primera manifestación. Sería, si quieres, es casi la matriz maya en su primera forma, dispuesta a acoger todas las formas, toda la pluralidad de los átomos, de los quarks y de la evolución del universo. Pero Aquí, ya es así, es conciencia. si me Y luego viene, permites, aquí, si sí, me permites, ya te doy la palabra vale. enseguida. Y luego ya viene la evolución desde esa energía a los componentes elementales del átomo, a los quarks, a toda la física cuántica, a los átomos, a las moléculas, a las galaxias, a las estrellas y a las Gaias, y Oikoi, y en definitiva hasta llegar a la Tierra nosotros, ¿no? Y los animales, por supuesto, y las plantas. De manera que, en definitiva, es lo mismo. Es decir, hay un paralelismo enorme entre el neoplatonismo de Plotino y seguidores y la Vedanta. Con lo cual, Oriente y Occidente, que por cierto, Agustín Paniker, esto lo quiero decir ahora, el miércoles que viene, el día 31, en la Casa de Asia de Madrid, a una conferencia sobre las espiritualidades comparadas de Oriente y Occidente. Qué Así que esto interesante. sirva un poco de propaganda, de publicidad previa El para que los preámbulo, es un madrileños que preámbulo. pueda haber, que no falten a la cita. A las 7 de la tarde, en la Casa de El, Asia, el Calle Mayor miércoles. de Madrid, número 69. Miércoles 31. Qué bueno. Yo Pues voy a bien, ir, sobre ¿no? esto, claro.
Pues bien, sobre esto que comentabas de Maya, ¿no? Maya, pues de hecho, también otra traducción que tiene, se traduce normalmente como ilusión, en forma de espejismo, etcétera, ¿no? O de engaño incluso. Pero otra de las traducciones es también la de madre, ¿eh? Entonces, la madre de todas las cosas, de la que habla también el taoísmo, ¿eh? Sí, Muy sí, sí. importante en el Tao Te Ching, ¿no? La madre de todas las cosas, ¿no? Y bueno, y justamente pues hace mención de que el Tao no hay por dónde cogerlo, para decirlo así, ¿no? Y esto me parece también muy, muy interesante de citar. Y luego, por otro Muy lado, también, interesante, muy interesante. y Lo que dices es también, fundamental. y también lo que nos comentó Vicente Merlo en el directo que hicimos conjuntamente los tres, ¿no? Que me acuerdo que hablaba de Maya Shakti, ¿no? Es decir, la energía Y creadora de... Claro, femenina, porque claro, Shakti, a ver, Shakti es la Shakti, sí. feminidad Mm, cósmica, la feminidad, claro. es decir, fíjate qué cosa más bonita. No, a mí me parece bonita. Será porque soy hetero y las señoras guapas a mí me atraen bastante, la verdad. Que quiere decir, el homo, pues fenomenal, pero cada uno lo que es. Sí, Vale, sí. estupendo. Vale. Entonces, lo que te quiero decir es que Maya es la madre y evidentemente conecta con el principio Shakti. Y el Mm, principio Shakti es la aparición de lo femenino en ese mm, proceso de la manifestación. En la primera claro. fase de la manifestación, lo primero que aparece es lo femenino. Maya Sí. Shakti. Mm, mm, Claro, mm. porque Sí, sí. lo femenino es receptáculo y eso me Claro. va a permitir entrar en una cosa muy bonita que me da pie totalmente al sacar esto y me la da Vicente también. El grial, Mm, el sí, graal bueno. o grial. Graal. Mm, Quiero conectar por mi parte cada vez más, como también yo creo que lo hace Agustín ahora, y lo hacemos, hay bastante gente. Es decir, establecer puentes entre Oriente y Occidente, entre tradiciones claro. espirituales profundas de Occidente y de Oriente. Porque Occidente no se resume en las iglesias No, dogmáticas. Es no, decir, no, no, no. Mm, que hay otras cosas. O mm, sea, es verdad que ha habido mm. siempre una lucha, un tira y afloja con estas iglesias, ¿no? Pero es que, caray, Occidente tiene tradiciones esotéricas y filosóficas enormes. Y en la misma Enorme. Edad Media Sí. está Mm, el tema del grial. Está el gran mito del grial, que es el gran mito espiritual de la Edad Media, sin duda, europea, ¿no? ¿Qué es el grial? Esa pregunta, ya sabes que es la propia pregunta fundamental del grial. Aunque otros dan otra versión más interesante todavía. ¿A quién sirve el grial? Hay dos preguntas. cierto. Parece que la buena es la segunda, pero algunos lo simplifican. ¿Qué es el grial? Aunque ya te digo, parece que lo fetén, como decimos aquí en Madrid, es ¿a quién sirve el grial? Bueno, es que aquí, El grial es si me una cosa. permites, José Luis, aquí, si me permites, claro, aquí podríamos hacer una distinción, como se hace justamente desde la tradición griega, ¿no? Entre los misterios menores y los misterios mayores. ¿Eh? Entonces la pregunta, ¿qué es el grial? Bueno, es eso que te llama, que te deslumbra de alguna forma, pero ¿a quién sirve? Ahí es como que ya te pones al servicio, ¿no? Sí, ¿a quién sirve? ¿A quién sirve? Que es un quién. Esto es súper importante. He pensado mucho en esto. De hecho, es curioso, en mi faceta de astrólogo, que es importante y que, por supuesto, no renuncio a ella. Vamos, es absolutamente esencial en mi historia personal, ¿no? Y es una riqueza importante con la que yo llevo dentro, ¿no? Y he aportado algo. Pero es que una de las cosas que he aportado en algunos libros, por cierto, muy poco difundidos, algunos, o que se ha retirado incluso del mercado, es una idea de que el sistema astrológico de los planetas, construye un grial en torno a la Tierra. Es una historia muy peculiar que yo trabajé esto, ¿sabes? Entonces, el tema del grial, también hablo del grial en Oikoi. En el libro Oikoi hablo del grial. Es curioso, en nosotros no lo menciono. Pero en Oikoi, Cierto. hablando de las Gaias, hablo del grial. Vamos a ver, el grial en un sentido todavía no el más profundo, no el más profundo. ¿Eh? Un glial sería una Gaia, es decir, un receptáculo, en una primera aproximación, sería un receptáculo en el cual florece la vida, una matriz. Pero esto ya sería, claro, cuando el universo ha evolucionado y hay planetas. En un primer momento, y esto es a su vez más profundo, el grial podría ser Maya Shakti. Claro, claro, Yo creo que ahí hay un puente. claro. Sí, de hecho, a fin de cuentas no deja de ser
¿no? Simbólicamente lo que dice la tradición es que es la copa con la que bebió Jesús en la última cena y a partir de la cual quien beba de esta copa, ¿no?, recibe la vida eterna, es decir, Claro. se inmortaliza, ¿no? Esa Y a fin de es cuentas, haciendo... la tradición exotérica es la copa de la última cena. Exacto, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Entonces, haciendo un paralelismo, como dices, como muy bien dices, pues respecto a Oriente, ¿de qué nos habla Oriente? Nos habla de que en la base de nuestra columna está enroscada la Kundalini, ¿no? Está enroscada Kundalini haciendo 3 vueltas en el linga de Shiva, y que cuando se despierta, cuando se activa, pues asciende inmortalizándonos, ¿no? Con lo cual, ahí tendríamos también un paralelismo con el receptáculo, que es el cuerpo, de la energía cósmica, cómo recibe esta energía y cómo se activa, o sea, cómo la despierta a través, digamos, del autoconocimiento, a través de a quién sirve, ¿no?, este cuerpo, o sea, a quién pertenece, ¿no? ¿A quién sirve? Yo pienso que el grial, a ver, ¿sabes cuál es la respuesta que da la saga del grial, de la saga artúrica? Es muy sencilla. Echenbach y... El grial sirve al rey del grial. Esa es la respuesta, digamos, literaria, que finalmente el grial sirve al rey del grial. Entonces yo personalmente creo que el rey del grial astrológicamente sería el sol. Claro, astrológicamente sí. Astrológicamente sería el sol, pero es que a su vez el sol lo que representa en profundidad es la conciencia. Claro. Claro, es Claro. el logos solar, el logos del que se habla también en la ¿A tradición quién sirve el esotérica. cuerpo? ¿A quién Claro, sirve la encarnación? claro. ¿A quién sirve hasta la materia, que viene de madre, materia mater, cuidado, Mater, claro, sí, mater, sí. materia? ¿A quién sirve la manifestación? ¿A quién sirve Maya Shakti, creando las condiciones de la plenitud de la manifestación y el lanzamiento de la evolución en el universo? A la conciencia. Y en último extremo a Brahman, que es Claro, conciencia claro, pura. Y claro, también a conciencia pura. Brahman, que es la presencia de Brahman en el fondo de cada ser. Claro. Eso es. Bueno, José Hasta aquí Luis, yo creo, estamos hoy, enrollados. como Están siempre, tú y yo, saliendo cosas. bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí porque para no alargarnos más, yo creo que hemos entrado en mucha profundidad sobre el Yo creo tema que sí, además y de una manera bella, quiero decir, una profundidad no aburrida no y aburrida. una profundidad con No, una dimensión poética, no una exacto. profundidad seca, sino una profundidad húmeda. Húmeda, sí, sí, muy importante dentro de los 4 humores de Sí, Hipócrates, una sí, sí. profundidad húmeda como lo femenino. Lo Claro. femenino en sí mismo es el agua, ¿no? Es el Sí, sí. elemento que podríamos llamar asociado a lo femenino, ¿no? Y el grial contiene el líquido vital. El líquido vital puede ser sangre, puede ser vino, puede ser agua. Claro. El líquido vital puede en definitiva ser la función sentimiento de Jung también, la pasión, la Total. emoción, el amor. Sí. Lo verdadero, claro. Claro. Bueno, José Luis, un placer enorme. Venga, Gracias. Mm, hasta muy pronto y saludos a todos, porque yo no sé quién ha Sí, entrado, pero me ha entrado gustaría, mucha gente hoy, ha hay entrado alguna mucha referencia gente. antes de cerrar. Han entrado personas que yo no conozco y que ciertamente me encantaría conocer, pero no va a ser difícil, porque claro, esto es la distancia Mm. tecnológica, ¿no? Pero bueno, No- vamos a sacarlo lo mejor no- a la tecnología. Nos dice Rafa, entré aquí por casualidad y curiosidad, muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Pues Rafa, yo te agradezco tu comentario y ojalá alguna vez coincidamos. Muy bien, Claro. pues ya está. Hasta pronto. Hasta la Ajo. siguiente. Chao, chao. Chao, chao. Cortas.